infectadas en las últimas 24 horas. 8.809 son las personas infectadas con COVID hasta esta jornada. 9 muertes en lo que va de estas últimas 24 horas y en total 393 personas fallecidas por coronavirus. Vamos a hablar en este momento, ya estamos en comunicación con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goleán. Bienvenido a Solo Periodismo. Ana Sicilia lo saluda. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. A ver, decimos buenas noches, pero es un poco paradójico, ¿no? Porque un día con máximos números de contagios. ¿Qué va a pasar con la cuarentena? ¿Estamos ya pisando el pico máximo de contagios? No, hoy leía un artículo de Jorge Aliaga, científico que está colaborando muchísimo con proyecciones que tienen que ver con la pandemia, y lo que él marcaba que cuando uno no ha permitido la evolución natural del virus, a través de todas las medidas que se fueron tomando, la llamada cuarentena y todas estas medidas que evitan contactos, en realidad el pico silvestre no sucedió nunca, es decir, el pico que hubiese sucedido si no se hubiese hecho nada. Con lo cual ahora lo que uno puede proyectar, y es razonable esa manera de pensar, esa manera de analizar, lo que uno puede pensar es que en la medida que se van soltando la circulación de la gente, y esto determina mayor circulación del virus, puede ir subiendo la curva de contagios, pero que si ante determinada situación, antes que esto se desborde, uno vuelve a tomar medidas correctivas de restricción, probablemente vuelvan a bajar los casos y ahí entonces estaríamos que se produjo un pico, no fue muy grande y volvió a bajar y ahí tuvimos un pico. Claro. Entonces lo que estamos viendo, por ejemplo, en China, ¿no? China hoy vuelve a poner bajo cuarentena a 108 millones de personas en su país. Lo que estamos viendo en nuestro país, por ejemplo en la provincia de Córdoba, en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, donde... Que están retrocediendo, digamos. Claro, no había casos, aparecen casos, entonces uno vuelve para atrás, recalcula nuevamente, siempre intentando que cuando se nota un crecimiento de la curva que es por ahí demasiado rápido, entonces se deben nuevamente corregir. Ahora estamos... medidas que... No, le completo. Sí, medidas que tiendan a que haya tanta circulación de gente y por lo tanto mayor posibilidad de circulación del virus. Estamos mirando, tenemos en pantalla un cuadro que elaboró una consultora, el EIF se llama esta consultora, y el trabajo lo que permite es observar de qué forma se fueron dando los casos en ciudad y en provincia, estableciendo una suerte de alineamiento. Van muy parejos, con algunos picos y algunas panzas que se van dando a lo largo de las últimas semanas, pero vemos cómo en el registro aparece un crecimiento significativo en los casos de la ciudad, que claramente tiene menos personas, menos habitantes, y por ende debería tener menos cantidad de casos. Aparece en este momento una situación en donde ustedes la señalaron como un foco de mayor preocupación o de máxima preocupación. Y esto generó cierta polémica política con las autoridades sanitarias y también del ámbito gubernamental de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tenés para decirnos al respecto? No, mire, nosotros en realidad tenemos una relación muy cordial, muy estrecha y de trabajo con Nación y con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Por ahí uno cuando presenta y pinta un mapa por jurisdicciones y pone qué cantidad hay en cada lugar de a cada 100.000 habitantes para establecer una comparación, aleatoriamente en un momento le va a parecer que en una jurisdicción y probablemente dentro de esa jurisdicción, seguramente en algunos barrios hay más casos. Yo la verdad que no sé por qué se tomó eso así, porque eso va a ser cambiante además, le digo, ¿no? Es decir, nadie puede saber cómo va a evolucionar eso exactamente, pero lo importante, el mensaje que uno quiere transmitir, como dijimos desde el primer día, que el problema está en los grandes conglomerados urbanos. Ciudad de Buenos Aires, en conjunto con el conurbano bonaerense y el AMBA, es el gran conglomerado urbano que tenemos en el país.
Eso se podrá pintar en algún momento más de un lado, más del otro. Lo que queremos significar es que cuando nosotros tenemos, vamos a ponerlo para que nadie se sienta susceptible, vamos a ponernos dentro de la provincia de Buenos Aires, que nosotros notamos que por ahí, en un municipio determinado o en dos, tenemos una gran cantidad de circulación de casos. ¿Qué hacemos nosotros? Tratamos de cortar los vínculos entre esos dos municipios que tienen mucha circulación y los que tienen menos o los que no tienen, tal cual estamos haciendo con el interior de la provincia de Buenos Aires. Pero no es un tema, yo me río de estas cosas porque en realidad acá no hay ningún culpable, el culpable es un virus que nos está tocando a todos. Lo que uno tiene que ver, si en algún lugar tengo más circulación, en algún barrio más circulación, lo que tengo que tratar es de en ese lugar tomar medidas para que no se nos vaya esparciendo a mucha velocidad el virus. Lo que pasa es que hoy, por ejemplo, un par de gabinete que vos integrás, Sergio Berni, hizo una declaración, en realidad la hizo ayer, pero repercutió hoy, que no descartan que en el futuro puedan llegar a blindarse o cerrarse la ciudad de Buenos Aires para evitar que exista una circulación entre provincia y capital. ¿Vos cómo ves eso? No, yo interpreto, por ejemplo, cuando se están firmando y haciendo estos acuerdos entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y junto con Nación siempre, por el cual, por ejemplo, se van a tomar medidas para que en los medios masivos de transporte, básicamente tren y colectivos, solamente puedan viajar aquellos que son los trabajadores esenciales. Es decir, se habla de una preventa de pasajes, de manera que al colectivo, con la aplicación que ha desarrollado la Nación de cuidarse, no pueda viajar más gente que la que está autorizada y que es por cuestiones esenciales. Por ejemplo, eso es una manera de un diseño que serviría para cambiar mejor dicho, para evitar que haya tanta gente yendo y viniendo de un lugar que potencialmente tiene más o realmente tiene más contra otro. Pero también ese diseño lo hemos hecho hacia el interior de la provincia. Cuando nosotros le presentábamos hace un tiempo atrás al gobernador, le decíamos, por ejemplo, no conviene que una línea de colectivo tenga paradas en tal y tal municipio, porque hay más casos, se va a subir más gente. Es decir, son todos diseños que hacemos para tratar de bajar la cantidad de gente que transita entre los lugares que tienen más y los que tienen menos casos. Yo vuelvo a repetir, a mí la verdad que me pareció una cosa muy, no sé por qué tanta susceptibilidad, porque le vuelvo a decir, hoy el mapa está pintado así cada 100.000 habitantes y mañana pasado puede estar pintado diferente. Ministro, independientemente de esta situación puntual y observando lo que está pasando en el mundo y también lo que está pasando en la Argentina, esta suerte de flexibilización, luego un retroceso, aunque nadie lo admita en estos términos, ¿podríamos estar hablando de una inmunización administrada? Esto es, dejamos que salga alguna gente a la calle, que se produzcan algunos contactos en los sectores de menor riesgo, que esto provoque una inmunización, que cuando se empieza a desmadrar volvemos a cerrar todo y así hasta tanto se encuentre una situación de equilibrio entre la enfermedad y los enfermos. No, es una consecuencia en todo caso. Uno no busca que haya más contagios, uno lo que sí pretende que se pueda desarrollar alguna actividad económica, porque obviamente no podemos tener todo parado y como consecuencia de permitir algunos flujos de personas, esto hace que aparezcan más casos. Si los vamos observando que esa es una situación que se puede tornar peligrosa, cerramos la compuerta nuevamente. Pero no que uno, se ha visto en el mundo que, por ejemplo, en España, con todo el desastre que sucedió en lo que va de la pandemia, entre el 5 y el 10% de la gente quedó con anticuerpos nada más. Sí. Entonces, uno puede pensar que esto puede venir nuevas oleadas y nuevas oleadas. Estamos ante un virus al cual todavía la ciencia no lo termina de conocer bien en su comportamiento. Estamos observando situaciones en donde los pacientes que son asintomáticos o con muy poca sintomatología
que son una parte importante, un tercio aparentemente, lo que está viéndose en Europa, un tercio de los contagiados, no han presentado síntomas, sí quedan inmunizados, pero también se está viendo que tienen un muy bajo nivel de contagio, ¿no? Ministro, sí. Pero todo esto lo estamos aprendiendo, no es que tenemos certezas. Entonces uno no puede hacer modelos matemáticos de previsión muy exactos cuando tiene tantas variables que no puede manejar con certeza. Claro. Sí. Ministro, hace algunas semanas, hablando de contagios, como mencionaba recién, hace algunas semanas decía, los geriátricos fueron noticia porque eran uno de los focos de contagio y los adultos mayores estuvieron en el centro de escena. ¿Cómo está la situación hoy día en la provincia de Buenos Aires en cuanto a los geriátricos? Bueno, tuvimos esta semana, o ayer, en Chascomús, el caso de un contagio en un geriátrico que está prácticamente lindante al hospital. Ahí ya fue todo el equipo de la región sanitaria 11 del Ministerio de Salud de la provincia, estuvo trabajando ayer y hoy todo el día. Y bueno, esto nos va a pasar, ¿no es cierto? Cada tanto vamos a tener en algún geriátrico, vamos a tener en algún barrio, vamos a tener en algún hospital algunos contagios. Esto yo siempre digo, nosotros no podemos tener pensamiento mágico, claro, porque este virus sabemos que vino para quedarse. Sí. Lo que sí tenemos que estar atentos es en tratar de ir un poquito más rápido, ¿no? En ese caso, que la expansión del virus. Llegar rápido, por eso nosotros hoy anunciamos en la provincia de Buenos Aires que vamos a aumentar la proactividad del control territorial. Sí. Como no nos alcanzan los trabajadores de salud para controlar todo el territorio, imagínense con la cantidad de barrios y de barrios populares que tenemos en la provincia, se está llevando a cabo una convocatoria muy grande de voluntariado para que, si es posible y llegamos, tener un responsable por manzana que todos los días esté controlando casos de temperatura, gente con sintomatología, algún brote, más lo que hacemos y recogemos por el 148, que nos llevan miles de llamados, y eso nosotros lo usamos porque coincide muy bien con nuestro mapa de calor. Ministro, cuando se denuncian muchos casos de un lugar. Es decir, una serie de herramientas para tratar de tener un control muy, muy fuerte de cada barrio para que no se nos vaya a disparar los contagios, intentarlo, ¿no? En ninguna parte. Ministro, usted dijo una palabra, una concepción básica, pensamiento mágico. Acoto, hay pensamiento mágico de magia negra. Y no es banalizar la pregunta, sino quiero que usted me responda a lo siguiente. ¿Hasta qué punto tiene que ver que hoy la opinión pública se debata si los gobiernos se enamoraron de la cuarentena y si realmente tienen como rehén a la población, al riesgo que tenemos de cara a que Italia todavía está pagando caro, que subestimó este virus? Digo, ¿es tan sencilla la cuestión de discutirlo fácil? Mire, yo realmente a veces no entiendo, ¿no? Yo cuando veo las imágenes de cómo se apilan cadáveres en los cementerios, en las puertas de los hospitales, en Manaus, en San Pablo, en Nueva York, en Italia, la verdad que es una imagen muy dura que debería llamar a la reflexión a todos. Acá debemos sacar las cuestiones que son secundarias, abocarnos todos basados en lo que nos dicen los expertos, la experiencia. Uno se puede equivocar en base a un conocimiento científico. Ahora, si apelamos a lo mágico, a que esto se va a resolver solo, las imágenes van a ser esas que vimos, que son crueles, son terribles. Sí, no le quepa duda, ¿no?, que van a ser esas. Doctor, siguiendo lo que usted dice, y vamos a hablarlo con claridad, hasta que no haya vacuna, el mundo va a ir y venir de la cuarentena según la cantidad de infectados que tenga. ¿Cuándo va a haber vacuna? Vacuna o tratamiento. Sí, ¿no? o tratamiento. Yo estoy muy confiado, yo estoy muy confiado. En la provincia de Buenos Aires empezamos esta semana con muy buenos resultados el tratamiento con plasma, que se extrae en el Instituto de Hemoterapia de la provincia, y a través también junto con el Cucaiba, y se están haciendo procedimientos. Pero también debo decirles que en el mundo se está investigando mucho y que nosotros también en la provincia de Buenos Aires estamos empezando esta semana un protocolo de investigación que tenemos esperanza también que aporte grandemente a poder ya no
tratar a los pacientes graves, sino tratar a pacientes en una forma mucho más precoz y evitar que llegue a la gravedad. Bueno, hay muchas cosas que se están haciendo en el mundo. Yo creo que la ciencia nos va a ir dando una respuesta, no hay una fecha precisa, pero creo que si podemos mantener la curva de crecimiento como hasta ahora, sin que mucha gente junta se enferme, no solamente vamos a estar achatando la famosa curva para que no nos sature el sistema de salud, sino que por ahí la ciencia nos va dando algunas respuestas parciales o definitivas, como sería una vacuna, y vamos a haber evitado un montón de muertes entonces. Yo sé que no es una definición que tenés que tomar vos, ni seguramente la provincia de Buenos Aires, pero sí como hombre de la salud pública y teniendo en cuenta el escenario que tenés adelante con las estadísticas, con la situación crítica que se está viviendo en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires, yo te pregunto, ¿crees que el domingo el presidente debería disponer el levantamiento de la cuarentena? ¿Vos qué suponés? No se va a levantar la cuarentena, eso ténganlo por seguro. En todo caso se anunciarán medidas que tengan que ver con una fase nueva, como cada vez que se anuncian algún tipo de medidas, en particular en el conglomerado Ciudad de Buenos Aires, AMBA, Provincia de Buenos Aires. Yo creo que tenemos que ser todos creemos en nuestro equipo de salud y el gobernador también, muy cautelosos, porque no es conveniente abrir mucho más cuando estamos teniendo aumento de casos. Así que hay que esperar los anuncios, pero no creo que, definitivamente le digo, el fin de la cuarentena no va a ser. Sí. Ministro, ¿el territorio bonaerense está ya preparado al 100%? Preparados en cuanto a toda la potencialidad a la cual queríamos llegar en cuanto a disposición de camas en los hospitales y en las clínicas y en los sanatorios, les diría que estamos casi hoy a un 75% y en los próximos 15 días, 20 días, vamos a estar casi en un 95%, pero por encima de lo que habíamos planificado, porque vamos a pasar a tener unas 1.600, 1.800 camas más de terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires y además una serie de dispositivos muy fuertes de aislamiento, más de 10.000 plazas seguramente, que ya están muchas a disposición, algunas ya se están usando, todavía por suerte con muy poquita gente, ¿no? Sí. Pero le diría que en 20 días hoy ya estamos muy bien y nos falta terminar de equipar en estos próximos días con algunos respiradores más y alguna aparatología más para completar las terapias que tenemos, y todavía falta inaugurar en estos días también algunos modulares más de los que está construyendo en la provincia de Buenos Aires el gobierno nacional, y terminar un hospital más en La Matanza, que es el hospital Favaloro, pero estamos muy bien, muy bien de acuerdo a lo que nos habíamos propuesto, ¿no? Está claro, Daniel. Muchísimas gracias por este contacto con Solo Periodismo. No, por favor. Gracias a ustedes. Hasta luego. A ver, el título que nos dejó me parece importantísimo. Es el responsable de la salud pública del distrito más importante que tiene la Argentina en términos de cantidad de población y es uno de los epicentros de la pandemia. No se va a levantar la cuarentena el próximo domingo, tal como uno podía prever en función de los plazos que había establecido el presidente Alberto Fernández.